De todos. Y el ponente del día de hoy, quien va a estar acompañándonos acerca de las intervenciones en enfermería en el paciente con EPOC, al licenciado Jaime Correa, que va a estar en esta tarde con nosotros hablándonos de esta temática. Y me voy a permitir presentar al licenciado Jaime Moisés Correa Gallegos. Él es egresado de la licenciatura de enfermería de la FES Iztacala, actualmente en la maestría en tecnología digital para la educación, y el cual ha tomado distintos cursos, distintos diplomados, entre los cuales se encuentran el desarrollo básico del docente, metodologías de los aprendizajes como tal, resucitación cardiopulmonar avanzada, reanimación cardiopulmonar básica, fundamentos para la eliminación de la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita, evaluación de los aprendizajes y planeación didáctica, entre otros más. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto de Salud del Estado de México en el municipio de Naucalpan. Licenciado, es un gusto tenerlo con nosotros. Le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, buenas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante, que son intervenciones de enfermería en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi nombre es Jaime Correa Gallegos, soy licenciado en enfermería y pues vamos a empezar con un tema súper importante que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Como datos introductorios tenemos que el EPOC es una condición compleja que va a presentar numerosos desafíos, tanto con los pacientes que son diagnosticados con la enfermedad, sus familias y los profesionales de salud que están a cargo en su atención, ¿no? En este caso, personal de enfermería. Como su carácter es crónico progresivo, requiere un enfoque integral que incluya una prevención adecuada, diagnóstico temprano y tratamiento. Estos cuidados de enfermería van a subrayar la necesidad de un abordaje personalizado y holístico. Aquí es muy importante, nuestro trato hacia el paciente se distingue del área médica porque nuestro cuidado es holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Que tenemos que ver al paciente en sus esferas biológica, psicológica y social, no solamente en el diagnóstico de la enfermedad, no solo que mi paciente haya sido diagnosticado con EPOC y ahí se quede, nuestro cuidado va más allá del diagnóstico, ¿no? Va más allá del bienestar, de quiénes son sus redes de apoyo, sus medios y las capacidades que tiene tanto físicas como psicológicas para atender este tipo de enfermedades, ¿no? Todo esto va a mejorar los resultados de salud y la calidad de vida de los pacientes. El objetivo de esta presentación es profundizar todos los conceptos fisiológicos y fisiopatológicos del EPOC para ofrecer un plan de cuidados estandarizado que atienda a este tipo de pacientes, ¿no? Hablando un poco sobre la epidemiología del EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las principales enfermedades crónicas en el mundo. Datos de la OMS en el 2020 nos dice que actualmente es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Esto por abajo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovascular, ¿no? Por eso es la importancia de esta enfermedad. Hablando específicamente de México, que quien nos da los principales datos en México es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, nos dice que hay 3.2 millones de casos activos en nuestro país. De esos 3.2 millones de casos en nuestro país, nos dice que todos van a ser mayores de 60 años en su mayoría y uno de cada 10 de ellos van a sufrir este tipo de enfermedades, ¿no? Que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué es importante estos datos fisiopatológicos? Porque es un diagnóstico infravalorado, ¿no? Los pacientes van a las áreas de urgencias ya cuando se encuentran con exacerbaciones de POC. ¿Por qué? Porque para ellos es normal respirar mal, ¿no? Para los conceptos definitorios, vamos a tener dos vertientes. Una nos la da la guía GOL 2019 que habla sobre el manejo, tratamiento de POC, de la cual también se va a basar nuestra guía de práctica mexicana 2021. Esta guía nos dice que es una enfermedad tratable y prevenible que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios persistentes y una limitación del flujo aéreo debido a alteraciones alveolares causadas por la exposición a partículas nocivas. Y el otro concepto nos dice
El libro de Harrison 2022, el más actual, que nos dice que va a presentar una obstrucción crónica del flujo de aire determinada por medio de una espirometría, que por lo general ocurre cuando hay exposiciones a ambientes nocivos. Y nos da dos vertientes. Este libro que nos dice que es la bronquitis crónica o el efisema pulmonar. Este libro nos dice que el paciente va a presentar las dos, pero siempre va a ser tendiente a una, ¿no? Puede desarrollar más un enfisema pulmonar o una bronquitis crónica. Comparando los conceptos, en la guía GOL nos dice desde un inicio que es una enfermedad tratable y prevenible. ¿Qué quiere decir? Que podemos generar acciones en la población para tratar esta enfermedad y las acciones deben ir encaminadas a disminuir los combustibles biomasa, ¿no? Y principalmente el humo del cigarro. Y los dos nos dice que son a exposiciones ambientales nocivas. Como factores etiológicos tenemos tres cosas, ¿no? La principal puede ser que me vaya a dar EPOC a mí o a mi paciente por cuestiones ambientales, por cuestiones patogénicas agregadas o por otras situaciones que son los factores no modificables. Si hablamos específicamente de factores ambientales, principalmente la causa de EPOC va a ser el consumo de tabaco, ¿no? Simplemente con el hecho de fumar un cigarro cada tercer día, uno cada semana, ya nos hacemos predisponentes al humo del cigarro. Estudios recientes nos mencionaban que consumir 30 cajetillas al año de cigarro nos aumenta un 50% de desarrollar EPOC después de los 40 años, ¿no? Y si hablamos de 30 cajetillas al año, hablamos que son aproximadamente 1.6 cigarros diarios, ¿no? Si nosotros fumamos de 1.6 o más cigarros diarios en un año, pues somos propensos a desarrollar este tipo de enfermedades. Otro factor es el tabaquismo pasivo. ¿A qué nos referimos con el tabaquismo pasivo? Es un fumador, bueno, no es un fumador, es una persona que convive con los fumadores e inhala las partículas nocivas. Y está demostrado que estas partículas nocivas que inhalan los fumadores pasivos contienen 3 veces más nicotina que los que fuman. Entonces es más nocivo y tienden a tener aún más riesgo ellos de desarrollar algún tipo de POC. Otro factor importante es la quema de combustible y biomasa. ¿Por qué importante? Porque en nuestro país todavía en algunas sierras o en provincia o en algunos otros estados se sigue cocinando con leña o con carbón. Entonces todo eso lo inhalan nuestra población y nos hace predisponentes. Otra cuestión a la que estamos predispuestos aquí en el área metropolitana es la contaminación atmosférica, ¿no? Todos este tipo de gases que emiten el transporte público, los autos particulares, como el aumento del dióxido de carbono, del dióxido de sulfuro, del dióxido de nitrógeno, que son las partículas que son ocasionales para desarrollar este tipo de patología. Y la siguiente factor ambiental es la exposición ocupacional. Exposición ocupacional la entendemos como obreros, gente que se dedica a maquinarias de tela, manejo de productos químicos, fábricas de cementos, fábricas de madera, donde se desarrollan diferentes polusas, ¿no? Que es todo el polvo que puede llegar hasta nuestro sistema respiratorio. Eso es lo principal, los ambientales. Luego seguimos con los no modificables que vendría siendo los otros, ¿no? ¿Cuál es ser un no modificable? Que yo no pueda modificar a simple vista y que pues ya va a ser un factor que yo tenga. Simplemente nacer sexo masculino, tener 40 años o más y predisposición genética, ¿no? Padres que hayan desarrollado algún tipo de POC a lo largo de su vida ya me hace predispuestos. Otros agentes patógenos agregados van a ser diferentes tipos de bacterias o virus, ¿no? Bacterias como Haemophilus influenzae o rinovirus nos hacen susceptibles a desarrollar algún tipo de daño en la parénquima pulmonar y que nos puede dar un EPOC y sus exacerbaciones. También algunos datos que manejaba la guía de práctica clínica nos decía que al haber desarrollado tuberculosis pulmonar a una temprana edad, nos hace más susceptibles a desarrollar EPOC, aunque no fumemos. Entonces, si tenemos un paciente con tuberculosis pulmonar y aparte le agregamos los factores ambientales, que tal vez se dedique a empresas de maderas o cocinen en casa con combustibles biomasa,
pues ya es un predispuesto a desarrollar EPOC por el daño a la parénquima pulmonar que este va a tener, ¿no? La fisiopatología, pues entiéndase como el proceso en el cual se desarrolla una enfermedad. Si hablamos de POC, hablamos de un proceso muy, muy complejo. Traté de resumirlo el día de hoy para que fuera más entendible. Entonces, imaginemos allá en casa que tenemos un paciente de 58 años de edad, fuma 2 cigarros al día, en casa cocinan con combustible biomasa, ¿no? Con carbón, su esposa, y además trabaja en una empresa que se dedica a la producción de cemento, ¿no? A todo ese procesamiento de la arena y de las piedras volcánicas. Este paciente, pues, no va a tener un ciclo respiratorio normal porque ya es un paciente que tiene 10 años con estos factores etiológicos que no dejan, ¿no? Tal vez él decida no dejar el cigarro, ¿no? Pero pues él no puede renunciar a su empresa porque de ahí come su familia, ni tampoco puede dejar de cocinar con combustibles tipo carbón o madera, porque tal vez en su hogar no tengan accesibilidad a algún tipo de gas. Entonces, él va a estar predispuesto. Todos estos factores que ya había mencionado, el humo de cigarro, el combustible es biomasa y los factores de su trabajo, van a generar a nivel fisiológico partículas oxidantes. Estas partículas oxidantes van a ser todos los micropartículas que tienen esto. Por ejemplo, si hablamos de cigarro, pues nicotina, ¿no? Van a ser las partículas oxidantes. En nuestro cuerpo, como forma general, vamos a tener antioxidantes. Estas proteínas antioxidantes, ¿qué van a hacer? Van a actuar cuando se presenten estas partículas antioxidantes, ¿no? Nada más que sí, no sé si te alcance, porque ya no tengo más Estas partículas señal. antioxidantes Dile simplemente, que te den más chiquito, porque tú bien va a volar en eso. Por favor, les recuerdo, participantes, que deben de tener sus micrófonos apagados, por favor, para no interrumpir la ponencia del licenciado. Muchas gracias. gracias, gracias. Entonces teníamos las partículas oxidantes, ¿no? Tenemos nosotros partículas antioxidantes que actúan cuando tenemos estas partículas anormales en nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar? Como ya habíamos dicho que nuestro paciente ya tenía 10 años con estos factores etiológicos, pues el sistema ya no va a tener las suficientemente partículas, ya van a estar agotadas y entonces esas partículas oxidantes van a bajar hacia las vías respiratorias inferiores y van a actuar en la respuesta inmunitaria, ¿no? Que en este caso es la respuesta inflamatoria. Y no va a ser una respuesta inflamatoria normal, va a ser una respuesta inflamatoria aumentada. Y cuando hablamos de una respuesta aumentada, en este caso van a actuar los macrófagos, los linfocitos CD8 y los neutrófilos. Estos tres células van a liberar proteasas oxidantes como su mecanismo de acción, ¿no? Para contrarrestar esta respuesta antiinflamatoria. Nosotros a nuestro nivel celular y fisiológico tenemos antiproteasas 1-AT. Estas antiproteasas, ¿qué van a hacer? Pues van a contrarrestar las proteasas para que no destruyan las células mesenquimatosas, ¿no? Pero va a llegar un momento en que ya está tan acostumbrado el cuerpo que estas antiproteasas van a fallar, ya no van a actuar adecuadamente y van a empezar a actuar en las células mesenquimatosas. Recordando, ¿qué son las células mesenquimatosas? Las células mesenquimatosas van a ser células eritropoyéticas. ¿Qué quiere decir? Van a ser generadoras de células madre, o sea, van a reconstruir el tejido. Entonces, si hablamos de células mesenquimatosas en la parénquima pulmonar, ya no va a haber células que regeneren el tejido. Entonces, todas esas proteasas oxidantes van a empezar a actuar en la parénquima pulmonar y van a destruir las células pulmonares. Cuando hablamos de destrucción de células pulmonares, ya hablamos de la partícula principal o parte principal del sistema pulmonar que hace el intercambio gaseoso, hablamos de los alvéolos, ¿no? Y entonces esta destrucción pulmonar va a ocasionarme un enfisema pulmonar, ¿no? Un daño alveolar. Este daño alveolar por el acúmulo de líquidos y de aire va a aumentar todavía más la respuesta inflamatoria de lo que ya estaba aumentada y esta respuesta inflamatoria, además de destruir la parénquima pulmonar, va a remodelar la vía aérea. Al momento de remodelar la vía aérea, quiere decir que va a actuar de manera diferente, que ya no va a cumplir sus funciones fisiológicas. Entonces, ¿qué va a pasar?
Los bronquios se van a colapsar, ¿qué quiere decir? Van a empezar a ensancharse, a irritarse. ¿Por qué? Porque va a haber una hipertrofia glandular, lo que va a aumentar la cantidad de moco, va a aumentar las células calciformes, lo que va a generar la producción de esputo y va a aumentar la fibrosis de la pared bronquial. Todos estos mecanismos, tanto de bronquitis como de enfisema pulmonar, van a obstruir los flujos respiratorios. ¿Qué quiere decir? Van a obstruir la capacidad vital que tiene esta persona para generar su respuesta respiratoria. ¿Qué quiere decir? La inhalación y la exhalación, el intercambio de O2 y CO2. Esto a nivel externo, ¿no? Si hablamos ya a nivel interno dentro del alveolo, que es donde se produce la fisiopatología de la enfermedad pulmonar crónica, tenemos aquí la parte anatómica del alveolo. ¿Qué nos interesa aquí de los alveolos, no? Prácticamente nada más conocer que tenemos fibras elásticas y vasos sanguíneos. ¿Qué hacen las fibras elásticas a nivel alveolar? Simplemente previenen el colapso respiratorio. ¿Qué quiere decir? Previenen que cuando yo respire, colapsen mis alveolos y se lleve un adecuado intercambio. ¿Qué va a pasar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Los bronquios terminales van a estar irritados, van a estar acuminados de diferentes tipos de esputo y de secreciones, van a estar cerrados, se podría decir, ¿no? Y le podemos sumar ahí algún tipo de bacteria en ese esputo. Entonces, al momento en que esas fibras elásticas ya pierden su elasticidad y su funcionalidad, por esta respuesta aumentada y por esta destrucción de las células mesenquimatosas, va a tender mi paciente a un colapso de la expiración. ¿Qué quiere decir un colapso en la expiración? A que no entre la cantidad de aire adecuado a mi alveolo, entre una cantidad exagerada. ¿Y qué va a pasar? Mis alveolos van a aumentar de tamaño porque van a estar llenos de aire y en mi paciente va a haber una hiperinsuflación, que quiere decir que va a aumentar el tamaño del tórax. Y por ende, va a empezar con disnea y va a empezar con tos productiva. Ya hablando directamente del alveolo, ¿qué va a pasar? Se van a destruir todos los tabiques alveolares y me va a dar un enfisema pulmonar que ya les había mencionado, ¿no? Ya es la falla alveolar. Entonces, mis alveolos pueden estar llenos de líquidos por esta destrucción parcial. Se empiezan a llenar de líquido pulmonar. Entonces, cuando ya hay un enfisema pulmonar, ¿qué pasa? Aumenta la presión pulmonar, hay una hipertensión pulmonar dentro del alveolo. Al momento en que hacemos que ese pulmón trabaje y trabaje y trabaje de más, ¿qué va a pasar? Le vamos a decir a mi corazón, ¿sabes qué? Necesito más fuerza para sobrellevar todo este intercambio de la que viene siendo la circulación menor. Para realizarla, entonces mi corazón va a empezar a aumentar su capacidad del ventrículo derecho para bombear sangre y entonces nos puede hacer propensos para desarrollar un cor pulmonae, ¿no? Que es ese aumento del ventrículo derecho por la expulsión de sangre y sobre todo ya en casos severos, al final mi paciente va a terminar en una insuficiencia cardíaca y entonces se puede morir de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Porque acuérdense que el sistema respiratorio y el cardíaco pues está relacionado por los procesos de circulación mayor y menor. Ya que hablamos del proceso fisiopatológico, pues ya podemos entender un poco más acerca del cuadro clínico y de los síntomas que pueden llegar a tener mis pacientes, ¿no? ¿Qué va a tener mi paciente? Tenemos los síntomas cardinales, que son los universales, ¿no? Los que van a tener todos los pacientes, que principalmente son tres. El primero va a ser la disnea, ¿no? Esa dificultad respiratoria que va a tener mi paciente. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración alveolar y ya no puede hacer ese intercambio de gases. Después va a haber una tos crónica. Crónico se refiere que va a durar 3 meses o ya se queda de por vida. Y esta tos va a tener una producción de esputo, que esputo viene siendo la secreción de esa tos, y este esputo puede llegar a tener diferentes tipos de bacterias de las que ya había mencionado con anterioridad, y por lo tanto mi paciente puede volverse contagioso, ¿no? Síntomas poco comunes cuando mi paciente ya está en un periodo grave, silbilancias, ¿no? Que es cuando ya los alveolos, los bronquiolos están colapsados, ya hay una disminución del flujo aéreo y pues mi paciente empieza con este signo. Y por último, la opresión torácica, ¿no? Que ya es el dolor precordial. ¿Y eso por qué? Porque ya podemos hablar ahí hasta de un cor pulmonae debido a una hipertensión pulmonar
porque ya es un paciente que está en las últimas etapas de la enfermedad y ya presenta un daño cardíaco. Este paciente ya tiene que ir a un área de urgencias para ingresar inmediatamente y pues, tratar de sobre resguardar su vida, ¿no? Y empezar a hablar hasta de maniobras de reanimación. ¿Por qué es importante distinguir el cuadro clínico? ¿Por qué? Porque para los pacientes de EPOC, sobre todo en los hombres de 40 a 60 años, que tosan y que tengan secreciones y que tengan dificultad para respirar, para ellos es normal porque ya se acostumbraron, ¿no? Ya su cuerpo se acostumbró, entonces ellos no quieren ir al hospital y dejan que la enfermedad progrese. ¿Cuándo van a ir al hospital? Cuando de verdad ya no puedan respirar y ya empiecen con ansiedad y ya empiecen con dolor cardíaco, ¿no? Por eso es importante la prevención de la enfermedad y que viene siendo en parte de enfermería. Y por ello, pues vamos a tener el patrón obstructivo, que viene siendo la forma en que va a respirar mi paciente con EPOC para que tenga disnea. Entonces, imaginemos que un patrón respiratorio normal es una entrada de aire por medio de la inhalación. Nosotros inhalamos, hacemos el intercambio, exhalamos, ¿no? Lo hacemos con normalidad porque estamos aparentemente sanos. ¿Qué va a pasar con mi paciente que tiene EPOC? Mi paciente va a inhalar, pero al momento de querer exhalar no va a poder y entonces va a respirar con dificultad. Va a empezar a respirar muy rápidamente, pues va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria y va a aumentar, sobre todo en estos pacientes, la ansiedad, ¿no? Porque sienten que se van a morir, sienten que se están asfixiando y entonces ya hablamos de una exacerbación, ¿no? Cuando mi paciente siente que ya no puede respirar y que se le va el aire ya por un daño mayor, ya es cuando mi paciente decide ir al área de urgencias y a buscar tratamiento médico, ¿no? ¿Qué es lo malo? Ya hablando de la exploración clínica en general, que ya viene siendo la valoración, en ambos pacientes, tanto en bronquitis crónica como enfisema pulmonar, vamos a encontrar disminución de la intensidad respiratoria, vamos a encontrar una taquipnea y uso de músculos accesorios para poder llevar a cabo este proceso respiratorio. Si hablamos de un enfisema pulmonar, vamos a encontrar ese tipo de soplador rosado. ¿Por qué? Porque ya hablamos de alteraciones de la hemoglobina, ¿no? Esos alvéolos están alterados y pues hay una alteración a nivel interno celular. Entonces mis pacientes están como de color rosa, ¿no? Como rubicundos. Empiezan con disnea y ocurre una disminución del murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque esos alvéolos ya no funcionan. En mi paciente con bronquitis crónica, pues imaginemos si los bronquios están ocluidos y llenos de secreción, mi paciente para librar esa secreción va a empezar a generar una tos continua, va a generar una infección respiratoria adyacente y sumada, y a la auscultación mi paciente con bronquitis crónica va a estar con sibilantes que se modifican con la tos, ¿no? Entonces mi paciente cianótico botargado va a estar, como su nombre lo dice, como una coloración azul y mi paciente de enfisema pulmonar como si estuviera rubicundo, ¿no? Así podemos distinguir un paciente en el área de urgencias, dependiendo de su clínica para poder diagnosticar si tiene enfisema pulmonar o bronquitis crónica. Para mencionar un poco del diagnóstico, la guía de práctica clínica mexicana nos dice que cuando tenemos un paciente con 40 años, más la clínica, que vienen siendo esos 3 signos que acabo de mencionar, y aparte tiene el factor de riesgo, que fuma en su trabajo, y los combustibles biomasa, pues ya hablamos de que pues es un paciente con alto riesgo de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿qué hacemos según la guía de práctica clínica? Pues realizamos una espirometría para el más broncodilatador y su diagnóstico se confirma por medio de lo siguiente, ¿no? Una espirometría que demuestre una limitación del flujo aéreo que es reversible de forma incompleta después de la administración de un broncodilatador o la ausencia de una explicación alternativa de los síntomas para una limitación del flujo aéreo, ¿no? Tenemos que, este es un expirómetro, entonces, ¿qué vamos a decirle a nuestro paciente? Pues simplemente que trate de exhalar y ver cuál es su capacidad inspiratoria, ¿no? Y de ahí podemos realizar un diagnóstico certero. Cuando ya hablamos de algún tipo de diagnóstico, ¿qué quiere decir? Ya lo diagnosticaron por un espirómetro,
pero pues para encontrar más hallazgos o posibles complicaciones, pues el médico va a mandar a realizar una radiografía de tórax o una tomografía de tórax. En la radiografía de tórax, en ambos vamos a encontrar una hiperlucidez pulmonar o una hiperinflación, ¿no? Si hablamos de bronquitis crónica, ¿qué vamos a ver aquí? Pues bronquios prominentes, bronquios inflamados y aumento de la trama bronquial. Si hablamos de un enfisema pulmonar, pues podemos observar en la radiografía un tórax aplanado y aumento de la trama cardíaca, ¿no? Porque ya hacemos que en este corazón pues, empiece a trabajar el doble. Y cuando ya se manda una tomografía de tórax, ya simplemente lo realizan cuando hay que evaluar a pacientes que requieren tratamientos quirúrgicos o de excluir complicaciones posteriores, ¿no? ¿Qué complicaciones posteriores? Pues podemos tener hasta un cáncer pulmonar. A nivel del tratamiento, tenemos 4 vertientes según la Guía de Práctica Clínica Mexicana. La primer vertiente es la farmacoterapia, ¿no? Que debe de ser lo principal. La Guía de Práctica Clínica nos dice que tenemos que utilizar broncodilatadores para nuestros pacientes. Puede ser los ABA o los AMA. Si hablamos de broncodilatadores AMA, hablamos de los antagonistas beta-adrenérgicos. Y aquí podemos encontrar el famoso salbutamol. Si hablamos de los AMA, hablamos de los anticolinérgicos. Y en los anticolinérgicos encontramos el famoso hipatropio, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? La guía de práctica clínica nos dice que solamente vamos a utilizar un antibiótico cuando tenemos una puntuación en la escala de Anti-Stent igual o mayor a 2, ¿no? ¿Qué es esta escala? Pues simplemente nos da 3 parámetros. Si mi paciente tiene dos o más, mi paciente tiene que necesitar un antibiótico. ¿Qué parámetros utilizan? Pues disnea, producción de esputo, y que además ese esputo sea porulento. Si hablamos de un esputo porulento, como verdoso, hablamos que ya hay un microorganismo adyacente ahí y hay que pues contrarrestarlo por medio de un antibiótico. Entonces, si mi paciente tiene disnea, le sumamos que tiene tos con expectoración, ¿no? Que es el esputo, y aparte ese esputo es purulento, pues hay que mandar antibióticos, ¿no? ¿Qué tipo de antibiótico nos recomiendan? Principalmente la amoxicilina con ácido clavulónico, macrólidos como la acitromicina o tetracilinas. Tetracilinas podemos encontrar principalmente la dicloxacilina, ¿no? Eso es lo que nos da en la farmacoterapia. Eso hablando específicamente de POC, pero si tiene una patología agregada, pues tenemos que agregarle el cuadro de tratamiento específico de la otra patología. Como segunda vertiente, nos dice que es el manejo de la oxigenoterapia, ¿no? Ojo acá, no porque mi paciente sature a 94-95% significa que no necesita oxigenoterapia. Para ello le tienen que realizar una gasometría arterial. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una alteración de gases interna y pues aún así necesita la oxigenoterapia. Entonces la guía de práctica recomienda que podemos utilizar un oxígeno de bajo flujo, principalmente mascarilla con reservorio, en saturaciones de 88 a 92%. Y cuando la gasometría refleje una PaO2 menor a 55, una saturación de O2 menor a 88 o una PaO2 de 55 a 60. Y si le sumamos falla cardíaca derecha, pues con más razón tenemos que utilizar la oxigenoterapia, ¿no? La siguiente nos dice que podemos utilizar una ventilación mecánica no invasiva con BiPAP, que es una falla respiratoria hipercápnica aguda con una PaCO2 de 45 o un pH menor a 730. Nos dice también que a toda costa hay que evitar una intubación, una ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque los pacientes normalmente que van a ponerle este tipo de medio ventilatorio, o sea, que van a intubar, se podría decir comúnmente, tienen muy pocas probabilidades o pronóstico de supervivencia. ¿Por qué? Pues los alvéolos ya están alterados y pues ya podríamos alargar más la vida del paciente, ¿no? Y sobre todo si lo encontramos las exacerbaciones y las épocas tardías a una edad mayor a 60 años, pues ya es muy poco probable o nada probable que sobreviva a una ventilación mecánica inicial, ¿no? Esta se indica cuando hay falla respiratoria cardiopulmonar o inestabilidad hemodinámica, falla o no tolera ventilación no invasiva, ¿no?
Normalmente se podría utilizar en pacientes de 40 a 45 años, ¿no? Si ya hablamos de un paciente mayor, se podría decir la tercera edad, lo ideal es ya no sería pasar a la fase de ventilación mecánica, ya sería lo ideal fomentar los cuidados paliativos, ¿no? Y tanatología para el familiar, porque ya no tendría pronóstico y lo único que nos enfocaríamos en estos pacientes sería en el control de dolor y control de síntomas. ¿Para qué? Para que tuviera una calidad de vida íntegra hasta el momento de su deceso, ¿no? Y se fuera con el menor dolor posible, porque pues es una enfermedad terminal. Dentro de las complicaciones que se van a dar dentro de esta patología, tenemos la exacerbación, que la exacerbación va a ser principalmente las, ¿cómo se podría decir? Las épocas donde mi paciente va a generar más signos clínicos. ¿Qué quiere decir? Van a ser periodos donde tenga más disnea, empiece con cianosis, empiece con dificultad para respirar, empiece con alteraciones hemodinámicas y con la tos con esputo, ¿no? Que esa exacerbación puede llevar hasta la muerte del paciente por una obstrucción aérea. La siguiente complicación importante es una falla cardíaca. ¿Por qué una falla cardíaca? Porque ya vimos que nos puede dar un cor pulmonae, porque en los alvéolos se realiza la circulación menor y entonces si hay una alteración alveolar, hacemos que ese corazón trabaje el doble. Y al momento de que trabaje esa bomba importante que tenemos, pues puede haber una falla cardíaca, ¿no? Y es lo que nos lleva a un paro cardiorrespiratorio. Nos puede dar una neumonía agregada por esa alteración del esputo que hay dentro de los bronquios. Nos puede dar un neumotórax, que un neumotórax prácticamente es cuando se escapa ese aire de los alvéolos a la parénquima pulmonar y al área pulmonar. Y en casos graves, pues nos puede dar un CA pulmonar, ¿no? Eh, Estas partículas oxidantes, ¿qué es lo que realizan a nivel celular? Pues hiperplasias, ¿no? Alteraciones. Entonces ocasionamos hiperplasias celulares en la parénquima pulmonar, en las células mesenquimatosas, y pues terminamos en un CA pulmonar. Y este CA pulmonar, recordemos que puede darnos hasta una metástasis. Y esta metástasis se puede extender a los órganos cercanos del sistema respiratorio. Entonces, todo esto nos lleva a lo peor, ¿no? A las complicaciones graves y hasta la pérdida de la función vital, ¿no? Que en este caso es la vida de las personas. Pero ¿cómo vamos a prevenirlo, no? Que es ahí donde entramos nosotros como enfermeros. Principalmente, educación a la salud. ¿Qué es educación a la salud? O sea, ser conscientes a este tipo de pacientes que ya son fumadores, a tratar de dejar el tabaco, este, evitar los combustibles biomasa, evitar los contaminantes aéreos y los polvos industriales. Ojo, aquí ya les había comentado, no podemos llegar y decirles, no, pues te tienes que salir de trabajar porque tu trabajo es riesgoso, ¿no? Y te puede generar un EPOC. No, simplemente es buscar alternativas de mejora. Está bien, trabajas en una fábrica de cemento, ¿no? Pues tienes que usar tus medidas de bioseguridad que te proporciona la empresa para evitar la inhalación de estos productos, ¿no? Usar las mascarillas que te proporcionan. Respecto a los combustibles de biomasa, pues evitar constantemente la utilización del carbón y la madera para cocinar. De contaminantes aéreos, pues los que ya vivimos aquí en la Ciudad de México, pues ya no tenemos de otra, ¿no? Solo apegarnos a las recomendaciones que nos dan las autoridades cuando tenemos el pico de contaminación ambiental, no hacer actividades físicas de ejercicio, no salir de casa si no tenemos alguna actividad importante y pues no manejar cuando no nos toque, ¿no? Que es el famoso hoy no circula. Y sobre todo fomentar que no fumen, ¿no? Hay alternativas, tal vez son un poco menos riesgosas, como los vapes, pero terminan teniendo partículas de nicotina y terminan siendo un factor de riesgo. Entonces, lo ideal es dejar de fumar y para evitar todas las complicaciones que ya había mencionado con anterioridad. Y no solamente fumar, ¿no? Si yo ya sé que mis amigos, en casa, mi pareja, son fumadores, pues decirles, ¿sabes qué? Pues fumen afuera de la casa o pues no me acerco cuando estén fumando o evitar lo más posible inhalar el tabaco, ¿no? Ya exhalado por parte de los fumadores activos. ¿Por qué? Pues ya habíamos dicho que contiene 3 veces más nicotina y más partículas oxidantes.
También la guía de práctica clínica nos dice que el estar inmunizados, los pacientes que están inmunizados con neumococo y que se han puesto todas las vacunas en los últimos años de la influenza en épocas de octubre, que son las épocas de fin de año, donde empiezan el invierno, pues son menos probables de desarrollar algún tipo de POC, ¿no? Porque aumentan las defensas de sufrir algún tipo de virus, de enfermedad por algún virus sincial respiratorio, ¿no? Esas son las formas en que las podemos evitar y tenemos una participación activa nosotros. Pero ahora vamos a lo importante, ¿no? Ya vimos cómo se origina el EPOC, cuáles son sus fisiopatologías, sus causas, cómo lo podemos prevenir y algo muy básico que es el tratamiento, ¿no? Pero vamos a ver a lo que en realidad nos importa a nosotros como enfermeros, ¿no? La valoración de enfermería, que es de importante valoración que pocos como profesionales de salud sabemos realizar. ¿Por qué? Porque nos atendemos a lo que diga el médico y lo que diga el médico es oro y no nos hacemos de un criterio propio. Y aquí es importante aterrizarlo, ¿no? Porque recordemos que en enfermería tenemos tres tipos de valoraciones. La principal valoración de enfermería, que es lo ideal, lo tendríamos que hacer por modelos y teorías de enfermería, ¿no? Que son teóricas de enfermería que dedicaron su vida a realizar esta aportación teórica para realizar un correcto valoración de los pacientes de acuerdo a necesidades, patrones o metas. Si hablamos de necesidades, pues hablamos de Virginia Henderson con sus 14 necesidades, Marjorie Gordon con los patrones funcionales, etcétera. Otro tipo de valoración que podemos realizar como enfermeros es la valoración cefalopodal, que es la valoración que hacemos de cabeza a pies, ¿no? Revisamos desde cabeza qué incluye el cabello, los ojos, diámetro pupilar, hidratación de las mucosas, vías nasales, tráquea, pulsos, carotidios, hasta llegar a los pies, ¿no? Y otro tipo de valoración que realizamos como enfermeros, apegada a los médicos, es la valoración por sistemas y aparatos, que esta valoración sería empezar por el sistema que más compromete a mi paciente de acuerdo a la patología. En este caso sería valoración específica y fundamentada del sistema respiratorio y del sistema cardíaco, ¿no? Pero como ya les había comentado que la más importante y fundamental es la valoración de enfermería, de acuerdo a las necesidades o patrones funcionales o de acuerdo a la teórica que manejemos, pues el día de hoy vamos a ver, de acuerdo a nuestra valoración de una teórica que es muy importante, de las más importantes y en las cuales utilizamos mucho en las escuelas de la UNAM, que es la valoración de Virginia Henderson, ¿no? ¿Qué nos da Virginia Henderson? 14 necesidades y empezamos a valorar de las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Virginia Henderson nos dice que si no respiramos, no vivimos, que si no nos alimentamos, no podemos llevar una vida adecuada. Y sobre todo, si ya respiramos, ya comimos, ahora hay que eliminar. Si no eliminamos, pues ya tenemos un deterioro ahí vital y pues corre peligro toda mi integridad. Entonces, apegándonos a una valoración estandarizada de acuerdo a Virginia Henderson. Estandarizada quiere decir que ahorita les voy a presentar un plan de cuidados que puede ser aplicado a cualquier tipo de paciente, obviamente rescatando lo más importante y que va a servir como guía para valorar a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando ya hablamos de personalizadas, ya hablamos cuando ya seleccionamos a un paciente como tal y de acuerdo a ese paciente realizamos una valoración personal, ¿no? Individual. En este caso, como no tenemos un paciente, vamos a realizar una valoración estandarizada de las necesidades. Y como la necesidad más importante y sin la que ya no estaríamos aquí en este momento, tenemos la respiración. En una valoración de necesidades de Virginia Henderson en un paciente con EPOC, en el sistema respiratorio, ¿qué vamos a encontrar a nuestro paciente a la valoración? Vamos a encontrar un paciente disneico, con dificultad respiratoria. Va a haber un aumento de secreciones, nos damos cuenta en el momento de que expectoran. Vamos a tener estertores y eso lo vamos a localizar auscultando a nuestro paciente, saber cuáles son los ruidos respiratorios normales y anormales, ¿no? Estertores, como cuáles estertores, pueden ser apicales, bilaterales, blandos, etc.
Mi paciente va a estar cianóstico, ¿no? Puede ser una acrocianosis, que tenga cianosis en los miembros pélvicos o torácicos, o una cianosis vital, que es la corporal, una retracción intercostal por ese esfuerzo que hace para realizar la expiración, va a estar con tos y va a tener una taquipnea, ¿no? Que es el aumento de esa frecuencia. En nuestra alimentación, ¿no? Ya habíamos dicho que tenemos signos, ¿no? Pero en nuestra valoración podemos encontrar algunos otros signos que no habíamos hablado anteriormente. Mi paciente va a tener una disfagia. ¿A qué nos referimos con disfagia? Dificultad para deglutir. ¿Por qué? No puede respirar con adecuada, no puede respirar con adecuada fluidez, y pues imagínense, si no puede respirar y tiene disnea a la hora de comer, pues va a ser muy difícil para ellos, no van a poder deglutir. Por ello es importante en participar en las dietas, ¿no? Normalmente estos pacientes llevan una dieta blanda. La siguiente es la obesidad, ¿no? La obesidad, pues la podemos ver en los pacientes con bronquitis crónica o una caquexia, en los pacientes con enfisema pulmonar. En las cuestiones de la eliminación, mi paciente va a estar edematizado por ese acúmulo de líquido, va a estar diaforético, puede empezar a sudar. Y aquí, si imaginemos que está hospitalizado mi paciente, puede presentar un catéter vesical, ¿no? Que es la famosa sonda Foley, en la cual nosotros vamos a tener que hacer ese balance de líquidos y conteo de líquidos, ¿no? Por turno. Cuánto egresó, cuánto ingresó, y sacar nuestro balance para el control de líquidos y control hemodinámico. La siguiente valoración es la movilización. Mi paciente puede tener bradicinesia, astenia o fatiga, ¿no? Astenia, tal vez él sí quiera realizar actividades, pero no tenga la energía para hacerlas, ¿no? Por todo ese esfuerzo que hace su sistema respiratorio y cardíaco, le quita energía a los demás sistemas y pues, ya hay una alteración en mi paciente. Entonces, normalmente van a querer estar acostados todo el día y pues van a estar de malas. En cuestiones del descanso, entonces imagínense si nosotros cuando entran las épocas primaverales, o ahora que algunos tuvimos COVID, no podíamos dormir por esa tos intensa, por esa fiebre que nos puede llegar a dar, o por las cuestiones que pensamos que a lo mejor ya nos vamos a morir. Pues imagínense esos pacientes de edad adulta, ¿no? Van a tener insomnio por toda la ansiedad que llevan, van a tener apneas del sueño, que las apneas del sueño van a ser pausas en el sueño, porque no lo pueden llevar de adecuada manera, ¿no? Y hay una alteración del ciclo circadiano. En la necesidad 6 es de vestirse, tenemos el paciente puede tener una dificultad para vestirse por sí mismo, lo cual va a necesitar ayuda, ¿no? Donde ahí ya entramos nosotros a nivel hospitalario, y en dado caso, pues enseñarle al familiar y al paciente. Termorregulación, que es la siguiente necesidad. Mi paciente puede tener una hipertermia, no va a ser cualquier hipertermia, va a ser una hipertermia que se va a activar del hipotálamo. ¿Por qué? Porque vamos a tener agentes patógenos. Al momento que esos bronquios están ensanchados y llenos de secreción, hacemos más factible que entre cualquier microorganismo y se multiplique con mayor proporción, ¿no? Y lo que ocasione un aumento de la temperatura corporal. Entonces, aquí las actividades para hipertermia, pues sería el control por antipiréticos, un metamizol, valorando si no tiene la tensión arterial baja, paracetamol, que es el que utilizan principalmente a nivel hospitalario, o lo que realizamos en enfermería, que son los medios físicos, ¿no? Para poder bajar la famosa fiebre. Si hablamos de las cuestiones de la piel, que es la necesidad 8, pues mi paciente va a tener dificultad para asearse, ¿no? Pierde su autonomía. Este paciente con EPOC va a necesitar ayuda, ¿no? Si está en un hospital, pues en baño de esponja proporcionado por nosotros, o con ayuda de su familiar en casa. Presencia de un acceso venoso periférico o central, ¿no? Si ya sabemos que el paciente se va a quedar de larga distancia o es propenso a una ventilación mecánica invasiva, pues normalmente el médico elige un acceso central, y pues hay que realizarle sus cuidados, ¿no? Sus curaciones y su mantenimiento para evitar una infección, ¿no? Que aparte con el EPOC mi paciente se vaya con una infección a nivel hospitalario por omisiones de enfermería, quienes somos los que estamos al pie de cama con el paciente.
La siguiente es la seguridad, ¿no? ¿Qué va a tener mi paciente con seguridad en esta necesidad? Va a estar preocupado principalmente porque si ya cae en un hospital, ya tiene que dejar el trabajo, se preocupa porque ya no son las mismas cantidad económica que pueda percibir, va a tener ansiedad por la muerte, no puede respirar, entonces en las noches llegan momentos de exacerbación donde sienten que a lo mejor se mueren, están nerviosos, ¿no? ¿Por qué? No todos los pacientes tienen redes de apoyo. Entonces, imaginemos que tenemos un paciente que no tuvo hijos o que tal vez tiene hijos, pero no ven por mi paciente, va a un hospital, nadie lo va a ver, nadie lo cuida, nadie le lleva material o insumos que a lo mejor no tenga el hospital. Si hablamos de un público, pues el paciente va a caer en ese tipo de ansiedad y nerviosismo que va a alterar su forma de reaccionar a la enfermedad y va a ser más difícil sacarlo adelante. En las cuestiones de comunicación va a tener una demanda en la información, va a estar estresado, va a querer saber qué tiene, qué es lo que salió, va a estar preguntando si ya se va de alta, etcétera. En creencias va a tener un conflicto religioso, como en todas las patologías, si es que caso cree en algo, ¿no? Va a empezar a decir que Dios lo abandonó, que Dios no quiere, etcétera, ¿no? Ya de acuerdo a lo que crea, ¿no? A lo mejor ser una persona que no cree en nada, pues se respeta, ¿no? Y aquí entramos nosotros en respetar las situaciones religiosas y pues no inculcar ninguna y no dar comentarios acerca de si creen o no algo diferente a lo que nosotros creemos. En el trabajo, pues va a perder su trabajo o va a perder la función vital para desarrollarse por cuestiones de falta de energía, ¿no? Ya no va a realizar sus capacidades como las haría si no estuviera enfermo. En el ocio, pues no va a tener tiempo para realizar sus actividades. Si jugaba fútbol, si realizaba actividades recreativas, pues no va a tener tiempo, ni energía, ni capacidad respiratoria, ¿no? Ya ni siquiera de realizar algún tipo de actividad física. Y en la última, no menos importante, que es el aprendizaje, pues una demanda en los conocimientos. Es importante aquí siempre, y es lo que siempre les comento a todos los que he tenido la oportunidad de estar en contacto, es que siempre, 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 cualquier procedimiento, cualquier medicamento, tenemos que ir con el paciente y explicarle qué es, por qué y para qué. No podemos llegar y si mi paciente tiene fiebre, ir y administrar un paracetamol y nada más irlo a administrarlo e irme, ¿no? Tengo que explicarle a mi paciente, hablarle por su nombre, a lo mejor se llama Sánchez Pérez y yo decirle, señor Juan Sánchez, ¿no? Le voy a administrar un medicamento y este medicamento le va a funcionar para bajar su temperatura corporal y que usted pueda dormir adecuadamente o usted deje de sudar o que usted tenga una mejor calidad de sueño, ¿no? En este momento, que es lo ideal, ¿no? De enfermería. Eso ya es de nuestra valoración estandarizada. De esta valoración estandarizada, nosotros tenemos que sacar diagnósticos de enfermería de acuerdo a la terminología Nanani-Kinnock, de acuerdo a esa valoración estandarizada o de acuerdo a la valoración que ya realizamos. Este plan de cuidados, pues, debe de fomentar desde lo principal. Si hablamos de lo principal es el sistema respiratorio y es a lo que yo me debo de enfocar como enfermero, a lo que está atentando o poniendo en peligro a mi paciente en ese momento. Si en ese momento yo veo que mi paciente está cianótico, no puede respirar, se está quitando el apoyo ventilatorio, que en ese caso la mascarilla reservorio, no quiere el tratamiento, yo tengo que actuar y ese tiene que ser mi diagnóstico principal. Si yo veo que en cambio mi paciente ya está estable, ya tiene apoyo ventilatorio, ya tiene una mascarilla con reservorio, ya tiene tratamiento, ya está aparentemente estable a nivel hospitalario, no hay exacerbación, mi diagnóstico tengo que basarlo en otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, ansiedad o el manejo de la energía o manejo de la nutrición, ¿eh? No siempre tiene que ser el diagnóstico que ponga en peligro la vida en ese momento. Como primer diagnóstico, hablando de un plan estandarizado, es el deterioro del intercambio de gases relacionado con cambios en la membrana alveolo-capilar manifestado por lo que yo encontré en mi paciente. ¿Qué puedo encontrar de lo que ya mencioné más importante? Cianosis, hipoxia, gasometría arterial anormal, disnea y fatiga. Eso es lo que voy a encontrar en mi paciente. Como NOC en resultados, que son mis indicadores a los cuales yo voy a llevar, ¿no? Yo le voy a dar una ponderación a inicio de turno
y al final de turno o al final de mi proceso enfermero, yo voy a ver si lo llevé o no a ese resultado, ¿no? ¿Qué indicador puedo utilizar? Si mi frecuencia respiratoria está por más de 24 o 25, puedo usar el indicador de frecuencia respiratoria. Si veo que mi paciente está disneico y utiliza los músculos accesorios, tiene dificultad para hablar, voy a usar disnea en esfuerzo. Si tiene los dos, pues utilizo los dos. Si hablo de estado ventilatorio, que es el intercambio gaseoso, hablo de la saturación de oxígeno. Si mi paciente tiene hipoxia, ¿a qué nos referimos con hipoxia, no? Menor a 91, menor a 89, de acuerdo a la bibliografía que manejemos, pues tenemos que enfocarnos en la saturación de oxígeno. No podemos dejar a mi paciente cianótico y con hipoxia severa, ¿no? Porque mi paciente se nos puede morir en cualquier momento. Y de ahí voy a sacar mis intervenciones, ¿no? En este caso, las principales sería manejo de las vías aéreas. ¿Qué voy a hacer como yo como enfermero? Ministrar medicamentos broncodilatadores, colocar al paciente en una posición que alivia la disnea, que en este caso es la semifowler, realizar micronebulizaciones. Aquí depende de la institución, ¿no? A lo mejor tienen a los de inhaloterapia, pues simplemente ver que en realidad esas micronebulizaciones en mi paciente sean efectivas. Realizar drenaje postural por medio de la palpación y ejercicios respiratorios, ¿no? Otro, intervención muy importante, que es la oxigenoterapia, ¿no? Como actividad tenemos aquí vigilar el flujo de litro de oxígeno y eliminar las secreciones bucales, nasales o traqueales si procede, ¿no? Va a llegar un momento en que mi paciente esté en las últimas etapas de la enfermedad, donde tenga un acúmulo de secreciones porque pierde la capacidad de esas fibras elásticas de expulsar todas las secreciones, entonces yo tengo que realizar una aspiración gentil de secreciones, tenga o no apoyo ventilatorio, ¿no? Para ayudarlo y pues, que pueda respirar adecuadamente. Porque si yo dejo a mi paciente con secreciones, secreciones respiratorias, pues se puede hasta broncoaspirar, ¿no? Y esta es responsabilidad 100% de enfermería. Monitorización respiratoria, ¿qué voy a hacer? Auscultar sonidos respiratorios y vigilar frecuencia y ritmo respiratorio. Eso es lo principal de acuerdo a la valoración de respiratorio. La siguiente, que es lo que yo creo que es de los más importantes, ¿no? Que es la actividad y ejercicio. Intolerancia a la actividad vendría siendo el diagnóstico relacionado con un desequilibrio entre aportes y demandas de oxígeno manifestado por un malestar que va a tener mi paciente. Este malestar va a ser relacionado con la disnea en esfuerzo, que quiere decir esa disnea que tienen los pacientes cuando quieren hacer una actividad por sí solos. Frecuencia cardíaca, presión arterial anormales a respuesta a la actividad, ¿no? Que empieza a aumentar. Como resultados, yo tengo principalmente la tolerancia a la actividad, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio y presión arterial. Yo voy a seleccionar uno de estos de acuerdo a lo que yo vea que se altera, lo que yo valore cuando mi paciente realice sus actividades, ¿no? Si mi paciente está hospitalizado, tengo que ver cuando el paciente coma, cuando llegue la visita, cuando intente cambiarse de posición, cuando intente moverse, cuando empiece con los ejercicios respiratorios, pues valorar cómo es su respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo ya elegí que es la esfuerzo respiratorio en respuesta a la actividad. De ahí voy a sacar mis intervenciones, que principalmente es el manejo de la energía. Determinar las limitaciones físicas de mi paciente, qué y qué no puede hacer. Si yo ya veo que mi paciente no puede comer por sí mismo y el médico no lo valoró, pues yo tengo que dar la retroalimentación al médico, ¿no? ¿Sabe qué? Pues ya se necesita una sonda nasogástrica para dar alimentación al paciente o intentar una dieta blanda, ¿no? O líquida. Y yo asistir, si no se encuentra el familiar, a que mi paciente pueda comer, ¿no? Nada de dejarle ahí la comida, pues si no vino el familiar y no comió el paciente, pues la tiro a la basura, no. Esas son malas prácticas. Tengo que yo darle de comer a mi paciente, porque está dentro de mis funciones de enfermero. Favorecer la expresión verbal de los sentimientos acerca de las limitaciones, ¿no? No se trata de solamente brindar cuidados y ya, ¿no? Tengo que ver qué le molesta a mi paciente, qué requiere, en qué puedo yo ayudarlo y cuáles son mis límites, hasta dónde llego yo. Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad, en este caso sería monitorizar a mi paciente con electrodos, pulsioximetría, ver si no presenta taquicardia o disritmias, disnea, diaforesis, palidez, presiones hemodinámicas, la tensión arterial media, la frecuencia respiratoria.
y ayudar en las actividades físicas, que en este caso son los cuidados personales, ¿no? Asistencia al baño, higiene bucal, y todo lo que pueda, influir en mi paciente, ¿no? Si tiene, edema, pues un vendaje de miembros pélvicos, el cambio adecuado de pañal y todo lo que, yo tenga que realizarlo, ¿no? Y esto va a ser de acuerdo a mis funciones y cómo estemos, trabajando, ¿no? Tal vez en algunos hospitales, existan auxiliares y generales, ¿no? Ya el auxiliar se dedica a realizar todo este tipo de actividades, ya solamente nos tocaría valorar si se realizan correctamente, ¿no? Pero si mi hospital se da cuidado integral y el enfermero general es el que realiza ambas actividades, pues nos da la oportunidad de participar más en el cuidado del paciente. Otra etiqueta diagnóstica que es en la que pocos de nosotros como profesionales de salud nos referimos y nos atendemos es en las cuestiones psicológicas, ¿no? Tal vez digan, yo como soy enfermero, pues no me toca dar este apoyo psicológico, ¿no? Cosa que está mal. ¿Por qué? Porque en los hospitales no hay psicólogos y acaso contratan uno por hospital y hablando de segundo nivel o dos. Entonces, nosotros tenemos una formación integral que nos dan desde licenciatura o incluso nivel técnico para poder hablar con mi paciente, ¿no? Que es la famosa escucha activa. Entonces, mi diagnóstico en este caso sería una ansiedad relacionado con cambios en el estado de salud, manifestado por un nerviosismo, agitación de mi paciente y trastornos del sueño, ¿no? Aquí ya le metí ansiedad y trastornos del sueño. Resultados, pues simplemente que quiero controlar la ansiedad, ¿no? ¿Cómo voy a controlar esa respuesta a la ansiedad? Explicando todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que ha de experimentar durante el procedimiento, ¿no? Voy a llegar a aspirarlo. No se trata de llegar con el aspirador y simplemente aspirar por aspirar, simplemente decirle qué le voy a hacer y qué va a sentir y cuál es la importancia de realizarlo, ¿no? Porque mi paciente se puede negar y está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque no realizamos una correcta intervención de enfermería. Proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico y tratamiento y pronóstico, ¿no? Tal vez aquí aplicaría el traducir, ¿no? Porque luego llega el médico con el pase de visita y pues da la información al familiar, pero al paciente lo ignoran. Pues ya el paciente no pone atención y el familiar pues es un teléfono descompuesto y pues le va explicando al familiar hospitalizado que tiene, ¿no? Pero pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Pues, puedo decirle más o menos cómo va evolucionando su estado de salud y qué puede hacer para mejorar. Tengo que escuchar con atención a mi paciente sobre lo que requiere, qué cuidados requiere y cómo. Si yo veo que el familiar va, nada más se queda viendo ahí, no participa en sus cuidados, no participa en la alimentación, pues simplemente explicarle al familiar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que participe, que lo tome de la mano, que lo escuche con atención, tal vez que le diga que lo quiere, que todo va a estar bien, ¿no? Eso fomenta a mi paciente a que se encuentre en un estado mejor, ¿no? Sobre todo en áreas críticas como urgencias o terapia intensiva. La siguiente intervención es fomentar el sueño, ¿no? Simplemente comprobar el esquema del sueño, observar si tiene las vías aéreas obstruidas, aspirarlo antes de dormir, si tiene dolor o molestias, aumento de la frecuencia urinaria, miedo o ansiedad que interrumpan el sueño, sobre todo en pacientes terminales, ¿no? Aquí podemos utilizar algún tipo de medicamento indicado por el área médica para mejorar el sueño, simplemente ofrecer confort, ¿qué quiere decir? Apagar la luz, tal vez cerrar cortinas y ver que mi paciente duerma con adecuada certeza, ¿no? Darle esa tranquilidad. Y algo, ya dando los cuidados de enfermería directamente en el paciente, ¿no? En un paciente, prácticamente con pronóstico, ¿no? Si nos hubiéramos referido hoy a un paciente que está con un pronóstico desfavorable, pues nos hubiéramos metido en ventilación mecánica invasiva, manejo de ventilación, manejo de presiones, manejo de aspirador, intubación endotraqueal, pero pues ese no era el punto de hoy, ¿no? El punto de hoy es generar alternativas para la prevención y manejo de un EPOC antes de que se exacerbe. ¿Qué va a pasar? Mi paciente logra recuperarse, ¿no? Se va de alta. El médico hace su alta, le pone medicamentos, oxigenoterapia, indicaciones, pero ¿qué creen? Muchas veces no entienden al médico o el médico no la da, entonces aquí nosotros tenemos
una participación circunstancial en el plan de alta. ¿Por qué? Porque somos los que en su mayoría damos el alta y damos esa educación para la salud. ¿Qué le voy a decir a mi paciente cuando se vaya de alta, no? Para evitar que regrese en un tiempo inferior al esperado. Le voy a decir a mi paciente que si observa cambios en el color, cantidad, olor y viscosidad en el esputo, venga a urgencias. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado que ahí hay un patógeno, ¿no? Y en su forma más riesgosa puede ser hasta una neumonía, ¿no? Entonces imagínense un paciente con EPOC más los signos de neumonía, pues ese paciente puede llegar a morir. Mayor dificultad para movilizar secreciones, aliento fétido, que quiere decir que no pueda expectorar por sí mismo, aumento de la tos, disnea y frecuencia respiratoria. Podemos recomendar al familiar que se compre un oxímetro para monitorizarlo, presencia de sudoración, escalofríos o fiebre en la noche. Ya hablamos de que hay un agente infeccioso, ¿no? Y hay que dar un antibiótico. Ruidos respiratorios anormales, ¿no? Que sean audiblemente visibles. Y que el tratamiento habitual no es efectivo o debe tomarlo con más frecuencia. ¿Qué quiere decir? Explicarle lo que la población mexicana no hacemos en su mayoría, ¿no? Si tiene el antibiótico 8 días cada 12 horas, los 8 días cada 12 horas se tiene que tomar el antibiótico. Nada de que al tercer día ya se siente bien el paciente y pues ya no se lo va a tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es cuando hablamos de una exacerbación y ya una complicación mayor. Entonces, explicarle lo importante que es seguir ese régimen terapéutico. Esto en signos de alarma. En nutrición, en los pacientes que tienen EPOC, aumentan el dióxido de carbono por esas presencias de micropartículas. Entonces, por ley, ¿no? Por lógica, si tenemos aumento en el dióxido de carbono en mi paciente, tengo que darle alimentos con un alto contenido de proteínas que ayudan a mantener la fuerza muscular, ¿no? Entonces la dieta debe de ser más alta en grasas y más baja en carbohidratos y ayuda a disminuir la producción de dióxido de carbono, ¿no? Y esto disminuye el trabajo pulmonar, que es lo ideal. En el ejercicio, tenemos que decirle que tiene que caminar por terreno llano, evitar temperaturas extremas, salir cuando sea un clima agradable, utilizar ropa y zapatos cómodos, intente respirar inspirando por la nariz y expirando por la boca con los labios fruncidos, evitar realizar los ejercicios a las 2 horas siguientes de la comida principal para evitar una distensión abdominal, ¿no? Y otra complicación. Algo que nos decía la guía de práctica clínica, ¿no? La vacunación. Aquí nos dice que todos los años, salvo contraindicación médica, todos en general tengan EPOC, ¿no? Debemos de administrarnos la vacuna antiinfluenza estacional, ¿no? Esta vacuna evita que la mayoría de los casos que sufra gripe o al menos se hace que sea menos grave. Entonces, todavía mi paciente con EPOC puede en estas épocas sufrir algún tipo de virus inicial respiratorio, un virus influenza y este paciente pues genere otro proceso patológico, pues sea más grave para él. Por eso, aunque tenga EPOC o no tenga EPOC, tiene que ministrar la vacuna antiinfluenza, ¿no? Y en esos casos, por la edad, en lo que ya nos alcanza el EPOC, nos dice que es la vacuna antineumocócica. Hablando de oxigenoterapia, ¿no? Cuando ya hablamos de oxigenoterapia en casa, que ya no es hospitalaria, tenemos que explicar al paciente que principalmente es solo bajo indicación médica, que el paciente presente hipoxia que no se modifica en la posición o a los minutos, o que sea alteraciones gasométricas, se debe de indicar. Los beneficios son a largo plazo, no por tener un medio respiratorio significa que ya va a estar bien y ya va a poder realizar actividades cotidianas. No, son a largo plazo para fomentar a esos alvéolos. No sustituye el resto de medicación. Explicar a mi paciente que el utilizar un tipo de mascarillas y modos respiratorios no va a sustituir la administración de antibióticos y de broncodilatadores. Se debe de dejar la oxigenoterapia mínimo 15 horas al día o si ya lo uso 15 horas al día, pero mi paciente sigue disneico y con ansiedad y dificultad para respirar y se empieza a poner cianótico, pues ya se lo debe de dejar. Y el flujo depende de los niveles gasométricos, no de la saturación de O2.
tenemos que explicarle a mi paciente. ¿Qué cuidados le debo de dar a mi paciente derivado del uso de oxígeno? Simplemente el aseo nasal, ¿no? Tenemos unas perillas en los hospitales o decirle al familiar que compre alguna para aspirar levemente las fosas nasales y que ese oxígeno entre en mayor proporción. Cuidados de la piel a nivel de la fascie, cuidados de la mucosa oral, pues, higiene bucal y vigilar el nivel de conciencia. Recordemos que el oxígeno no es completamente bueno, tenemos que tiene repercusiones a nivel del sistema nervioso, entonces siempre hay que vigilar el nivel de conciencia, preguntarle a mi paciente en dónde está, cómo se llama, qué día es hoy, cómo se siente y ver que no tenga esa alteración. ¿Qué le voy a explicar respecto a las precauciones de higiene? La fuente de oxígeno ha de estar en un lugar ventilado y dejado de las fuentes de calor o materiales que puedan arder fácilmente, ¿no? En este caso, si lo va a realizar en casa. No mover la fuente de oxígeno, tiene que ser un lugar fijo. Revisar periódicamente el sistema para verificar el funcionamiento correcto o posibles fugas. Y ojo acá, hay casos de pacientes que ya si llevan su tanque de oxígeno, a lo mejor por programa hospitalario, la familia hace el esfuerzo por comprarlo, pero que este tipo de pacientes tienen su oxígeno y lo detienen y fuman, y luego se ponen el oxígeno y continúan con el tratamiento. Entonces, hay que decirles que no deben de fumar una vez que ya se van con su tratamiento a casa y lograron sobrellevar la enfermedad a nivel hospitalario, no deben de fumar. Si llegan a fumar, ya es completamente mortal y pues ya en cualquier momento puede caer en una exacerbación y en la exacerbación se puede broncoaspirar, puede caer en una hipoxia muy severa y puede caer en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Es importante mencionarles, ¿no? Y hablando de esto, de las áreas de cuidados paliativos, lo ideal es recomendar a estos pacientes que acudan a una terapia psicológica, ¿no? Con su familia, independientemente si sea un diagnóstico con oportunidad de sobrevivir o no. ¿Por qué? Porque hay que ver cuáles son las causas, ¿no? A lo mejor el paciente está deprimido, a lo mejor está triste, a lo mejor tiene una distimia, ¿no? Que nunca se trató y pues tal vez por eso fumen. Por eso es importante todo esto llevarlo con unas sesiones psicológicas, ¿no? Y ya terminando esta pequeña ponencia sobre los cuidados de POC, hay que entender que estos cuidados son multidimensionales y requieren una combinación de un monitoreo clínico, educación para la salud, apoyo emocional y coordinación de los cuidados. ¿Por qué coordinación? Tal vez yo ya vi mis cuidados holísticos en mi turno. Pues yo en el cambio de turno con mi enfermera que sigue, pues yo tengo que decirles cómo dejé a mi paciente, qué requiere, qué no requiere, cómo va su estado de salud. ¿Para qué? Para que se haya una continuidad de cuidados. Es, es muy feo decir esto, pero mis cuidados a nivel hospitalario no dependen ciertamente de mí, un solo enfermero, dependen de todas las enfermeras, de todos los turnos que están a cargo del paciente. Entonces, con un enfermero que no lleve a cabo estos cuidados o que no trabaja adecuadamente, pues ya hay una alteración, ¿no? Tal vez yo deje bien a mi paciente y al otro día que yo llego, pues ya lo encuentro cianótico, con aumento de secreciones, que no lo aspiraron, que no lo cambiaron, que no cambiaron ni siquiera ni la sábana, entonces es muy importante coordinar los cuidados y enfatizar, ¿no? Sobre todo cuando son estudiantes, de la importancia que tiene la carrera de enfermería en la evolución del paciente, ¿no? Porque el médico se va a tratar de realizar indicaciones médicas, ya sea que son las interdependientes, pero de mí depende realizarlas, ¿no? Y realizarlas de una manera adecuada y realizar mis intervenciones independientes, ¿no? Esas intervenciones en las cuales yo no requiero la ayuda del médico ni la indicación del médico. O sea, yo no requiero que el médico me ponga una hoja que tengo que aspirar a mi paciente, yo no requiero que el médico me ponga una hoja que lo debo de bañar, que le debo de dar lubricación de la piel, que le debo de vendar los pies, que le debo de dar cierto cuidado, ¿no? Eso ya es cuestiones internas de nosotros. Estos esfuerzos que se supone que deben de ser conjuntos pueden mejorar significativamente la calidad de vida de estos pacientes y reducir la morbilidad asociada con la EPOC, ¿no? Y sobre todo hacer énfasis, ¿no? En una pregunta que les voy a dejar ahorita, ¿no? ¿Cuántos nosotros como profesionales de enfermería o estudiantes de enfermería llegan a fumar, ¿no? Y sobre todo llegan a fumar afuera de los hospitales
cuando tienen familiares que están ahí porque su paciente cayó en EPOC o porque tienen un daño respiratorio, ¿no? Y nos ven vestidos de blanco, ¿no? O, y con nuestro uniforme, nuestra Filipina, con nuestro hermoso logo de Iztacala, ¿no? O con nuestro logo de instituciones de salud. Entonces hay que fomentar eso, ¿no? Y saber si no caer en lo hipócrita, ¿no? En decirle en el hospital que no debe de fumar, no debe de comer ciertas cosas, y yo afuera hacerlo, ¿no? Y que ya se vaya de alta y me diga, ah, está el enfermero que me dijo que no debo de fumar y está fumando, ¿no? Entonces, no hay que caer en eso, en esos aspectos, ¿no? Estamos cuidando pacientes y es algo que yo siempre digo, antes de cuidar pacientes, pues nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Si no nos cuidamos nosotros mismos, pues no podemos cuidar a alguien más. Y estas serían mis referencias. Muchas gracias, licenciado. Concientizar sobre todo, ¿no? Como bien lo mencionaba, concientizar el hecho de que el cigarro, pues es una de las causas que pues, efectivamente nos llevan a varias problemáticas de salud y pues incluyes el cáncer, que es de las más mortales, obviamente, y que pues no nos pasa como aquí. Y sí es verdad, ¿no? Esta parte de nosotros que trabajamos en el área de la salud, decirle a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, oye, debes hacer esto para estar mejor, hacer aquello, y pues resulta que nosotros por atrás lo Ajá. andamos haciendo. Doc, nos hacen llegar algunas preguntas. Nos están aquí comentando en Facebook que si les puede comentar o en qué consiste esta capacitación integral en cuanto al manejo de la ansiedad precisamente debido a esta enfermedad. Como tal, sería una capacitación integral con mi paciente en manejo de la ansiedad. O sea, la ansiedad no se le va a quitar a mi paciente. ¿Por qué? Porque él no puede respirar. Entonces, el momento en que empieza con disnea, él siente que se va a morir. Simplemente es escuchar activamente y explicarle el por qué no. Porque es importante que se deje la mascarilla, porque la ansiedad los lleva a quitarse el modo ventilatorio y pues a negarlo, ¿no? Lo importante es concientizarlos, hablar con ellos, ver qué les afecta o cuál es la importancia y sobre todo apoyarnos en el cuidador primario, ¿no? Tal vez no nos haga caso a nosotros, pero llega el cuidador primario que es mamá, hermano, hijo, y pues explicarle la situación y a lo mejor a ellos sí les hacen caso, ¿no? Que es lo que he visto más a nivel hospitalario. Ok, pregunta, ¿a qué edad es más común que se presente ese tipo de problemáticas o el EPOC? El EPO, como les mencionaba, según datos del INEGI, en México es a partir de los 60 años, pero se han visto casos que desde los 40 con fumadores que fuman más de 30 cajetillas al día, tienen un 50 cajetillas al día, cajetillas al año, tienen un 50% más de posibilidades de desarrollar EPOC a los 40 años. ¿Niños, adolescentes están propensos a tener esta enfermedad? Solamente que se inicia a fumar desde una edad 12, 13 años, pero recordemos que la enfermedad es progresiva y se da a lo largo de los años, ¿no? Para tener un remodelamiento de la vía aérea tiene que ser 10, 15 años estar inhalando estas sustancias nocivas, entonces sí hay casos, pero son muy poco probables. Ok, igual nos están preguntando cuáles son las complicaciones más comunes que se pueden presentar en las personas con EPOC. La complicación más común y más importante son las exacerbaciones de POC, que es la complicación que ya había dicho que son periodos en los que todo aumenta, aumenta la disnea, la taquipnea, taquicardia, el aumento de esputo, y eso nos puede llevar hasta que se broncoaspire mi paciente y se pueda morir. Y de ahí la otra complicación más importante es el cor pulmonar, que es el aumento del trabajo del corazón, del ventrículo derecho, y me llega a una insuficiencia cardíaca, y pues ahí es cuando hablamos ya de un paro cardiorrespiratorio. ¿Podemos hablar que se puede generar cáncer debido al EPOC? Sí, sí se puede generar un cáncer, en pocos casos, pero sí, al momento de que hay una alteración en la parénquima pulmonar, pues esas células mesenquimatosas se mueren. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a hacer hiperplasia, pulmonar de las células, se empiezan a acuminar y esas células se convierten en células, multiplicadas y ocurre una apoptosis y esa apoptosis pues nos puede dar una neoplasia maligna. Están preguntando qué estrategias de salud pública podrían ser efectivas para reducir la incidencia a nivel global.
Principalmente, yo creo que sí se han visto estrategias públicas muy, muy, muy buenas aquí en México, que es que en los últimos años ya no vemos comerciales sobre cigarros de Marlboro, Camel, ya no los vemos, y no fumar en áreas, escuelas, ¿no? Hospitales, áreas públicas, parques. Estas son una de las principales estrategias, pero que debemos de fundamentar, porque no porque esté prohibido, veamos que no lo realicen, ¿no? Entonces hay que ver que pues de verdad no estén fumando en áreas públicas por eso mismo de los fumadores pasivos, ¿no? Para que esos niños, esos adolescentes, pues no inhalen esas partículas nocivas. Preguntan en el chat aquí, ¿quién es propenso? ¿Quién está propenso a esta enfermedad? Propenso, se podría decir que todas las personas, que fuman, que convivan con un, fumador en casa, que su papá, esposo, pareja, hermano fume dentro de las habitaciones, que en casa cocinen o les guste mucho la carnita asada, ¿no? Se podría decir. Y tengan antecedentes de papá o mamá con EPOC, ya hablamos de focos rojos, ¿no? Y que tiene más riesgo de desarrollar. Y sobre todo que fume más de 1.6 cigarrillos al día. Uy, ya ya es bastantito. ¿Se puede tener bronquitis crónica y efisema? Sí, como les mencionaba, los dos van a estar presentes porque ensanchándose el bronquio es una bronquitis crónica, pero al momento de efisema ya es cuando habremos alteraciones en los tabiques alveolares. Sí va a estar presente los dos, pero siempre mi paciente va a desarrollar uno, ya sea bronquitis o efisema, siempre se va a tender la tendencia más a uno, pero en general va a tener daño en los bronquios y en los alveolos. Ok, vamos a ver si tenemos más preguntas por acá de este lado. Nos preguntan, ¿cómo crees que se evalúa la eficiencia de los tratamientos actuales para el EPOC y cuáles son sus componentes esenciales? Pues evalúa principalmente con mi paciente, ¿no? Ver si esos antibióticos, si esos modos respiratorios, si esa terapia de oxígeno, esa oxigenoterapia, pues es adecuada a mi paciente, ¿no? Y sobre todo la capacitación médica, porque al momento de realizar esta investigación, pues hay países donde se atiende más esta enfermedad y nos dan nuevas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el país que nos daba más recomendaciones era España, ¿no? Las guías de práctica de POC españolas, que nos habla de otras formas de manejo, de otros medicamentos, de otros broncodilatadores que pues no tenemos en México y no los tenemos pues por falta de insumos médicos, ¿no? Falta de presupuesto. Entonces esa sería la limitante para evaluarlos, ¿no? Que muchas veces pues no tenemos acceso a todos los tratamientos que emergen de otros países, ¿no? De primer mundo. Vale, pues doctor, yo le agradezco muchísimo la participación que ha tenido, licenciado, perdón, Jaime Correa, le agradecemos muchísimo la participación. Chicos, chicas, no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario, antes de que el licenciado pues, se retire a descansar de esta sesión del día de hoy. Y también, licenciado, agradecerle nuevamente la participación y no sé si quieras ir cerrando la sesión con algo más, alguna información adicional para los chicos y las chicas aquí en Iztacala. Solamente retomar, ¿no? La importancia del humo del tabaco y de cómo nos vemos nosotros como profesionales de salud con uniforme clínico, ¿no? Fumando en áreas hospitalarias o escolares, ¿no? Solamente sería concientizar esa parte. Respecto, nos están haciendo otras preguntas aquí en el chat, Esteli. Si convivo con un fumador activo y tengo 28 años, ¿es conveniente aplicarme la vacuna de neumococo y no esperar hasta tener más de 60 años? No, no es conveniente porque esa vacuna ya la aplican en adultos mayores de acuerdo a instituciones públicas de salud, entonces por ley no te la aplicarían y pues no tendría inconvenientes o problemas. Lo ideal es que si convives con un fumador activo, pues no esté cerca cuando él fume, ¿no? Eso es lo principal. Y ya no habría otro problema, ¿no? Si tu esposo o pareja va a fumar, pues sabe que realízalo afuera de la casa o en tu trabajo, pero aquí en la casa poner límites, ¿no? Más cuando hay menores de edad. Y en cuanto a los fumadores activos, preguntan aquí, los niños, bueno, los niños menores de edad también pueden tener el por convivir con fumadores. No les da específicamente poca a los niños, pero sí les puede dar una enfermedad respiratoria como pueden ser propensos más a asma, y ya daño bronquial. No sería un EPOC para ellos, sería un tipo de asma. Ya es otra patología donde pues igual ocurren síntomas parecidos, pero se da más en etapas pediátricas, pero sí es importante.
enfatizar eso. Ok, perfecto. Pues lo felicitan por la ponencia, licenciado. Le dan las gracias, Jocelyn, Tania, Mendieta igual, lo mandan a felicitar. Excelente ponencia, muy buena información. Le mencionan aquí en el chat de Facebook, aquí en el chat de Zoom. María del Pilar González igual le menciona felicidades, profe. Y pues nada más, licenciado, agradecerle nuevamente su participación. La verdad es que ese tipo de información es súper importante para los chicos y las chicas de aquí de la facultad que están en formación académica y que pues precisamente les están agradeciendo por toda esa información que les tengo. Le agradezco nuevamente, licenciado, su participación, a todas y a todos por participar con nosotros en esta transmisión. Ya se les dejó la liga para que puedan solicitar la constancia precisamente de participación. Y Lick, muchísimas gracias Y nuevamente por gracias a su usted. participación. Y que tenga muy buena tarde a todos y todas. Gracias. Igualmente, nos vemos.